Hola, bienvenidos al módulo número 3, donde vamos a aprender cómo dominar tu hambre para una adherencia a largo plazo. Hasta ahora lo que vimos en los módulos anteriores, en el número 1 comenzamos desde el principio de cómo formular tus objetivos, cómo saber en qué punto estás para avanzar hacia adelante. En el módulo número 2 vimos que cuáles son los alimentos, los tipos de dieta, cómo elegir alimentos según el tipo de alimentación que querés llevar, tus objetivos y demás. ¿Qué vamos a descubrir en este capítulo? Bueno, primero, ¿qué es el hambre? Luego vamos a ver las fases del ciclo hambre-saciedad y brevemente las hormonas que intervienen en este proceso. Primero que todo, vamos a definir qué sería el hambre realmente. Bueno, es, digamos, una respuesta fisiológica a una necesidad de alimentos. Pero vemos que, como hemos tratado tanto en el capítulo número 1 y hablado algunas cosas en el capítulo número 2, vemos que nuestro hambre muchas veces se ve influenciado por otros factores que son externos a nosotros y que por ahí respondemos a ciertos estímulos externos, como exponernos a publicidad, a restaurantes, a cadenas de comida rápida, vidrieras con comida, eventos sociales, bueno, todo lo que incluye ese hambre emocional del que trato de mencionar frecuentemente, porque esto no se trata solamente de aprender a comer y ejercitarte, sino que es un todo. Y bueno, y por otro lado tenemos el hambre real, fisiológica, intrínseca, que realmente se manifiesta cuando estamos acostumbrados a responder a nuestros genes, a comer adecuadamente, y ahí es donde nos conectamos realmente con ese hambre real, fisiológica, y que viene de una señal interna. Vamos a ver brevemente las hormonas que intervienen en este ciclo de hambre y saciedad. Por un lado, recibimos un estímulo de nuestro cuerpo, el cual se manifiesta a través del hambre, es decir, que nos va a pedir que consumamos alimentos. Si satisfacemos a ese estímulo, vamos a comer y a los pocos minutos vamos a sentir el estado de saciedad. Luego va a pasar, o lo normal es que pase un tiempo relativamente prolongado entre una comida y la próxima. Entonces, vemos que este ciclo consta de dos fases. La primera, que es la fase de alimentación, también llamada fase prandial, en la cual vamos a ingerir nuestros alimentos. Luego, cuando nosotros consumimos unos alimentos, comemos, va a aumentar la glucosa en sangre, especialmente si nuestra comida fue de carbohidratos o de proteínas, va a entrar en juego la hormona insulina, que va a bajar los niveles de glucosa en sangre a niveles normales y le va a llevar aproximadamente unas 2 horas. Luego de estas 2 horas, esto siempre depende de la carga de comida que hemos hecho, vamos a entrar en una fase de ayuno. Luego de que nos alimentamos, vamos a entrar en una fase de ayuno o postprandial, también llamada de absorción, donde vamos a estar sin consumir alimentos, pero nuestro cuerpo sigue trabajando, o sea, transportando esa energía que hemos consumido, reparando tejidos dañados, bueno, todos los procesos que realiza nuestro cuerpo una vez que nosotros comemos. Las hormonas que actúan en este ciclo de hambre
y se hacía siempre hablando bajo condiciones normales, y no tenemos ninguna alteración fisiológica, hormonal o algún problema como es la diabetes o el síndrome metabólico. Entonces, cuando consumimos una comida cuyo contenido es de carbohidratos o de proteínas o incluso juntos, se activa la insulina. ¿Qué pasa con la insulina? Como dijimos, es la hormona que se va a ocupar de devolver a nuestra sangre el nivel normal de glucosa. También entra en juego otra hormona que se llama leptina, que le indica al cerebro que estamos saciados. Entonces, luego de hacer esta comida, aproximadamente 2 horas después, va a estar entrando en acción la hormona llamada glucagón, la cual va a comenzar con la ruptura de células grasas una vez que finaliza la acción de la hormona insulina. Porque en nuestro organismo siempre las hormonas funcionan de a pares opuestos complementarios. En este caso, la insulina trabaja junto con el glucagón, o mejor dicho, es el par del glucagón. Cuando uno está actuando, el otro se mantiene inactivo y viceversa. Entonces, cuando la insulina está actuando, está elevada, el glucagón se apaga. Y lo que nosotros queremos es que la insulina se mantenga lo más baja posible para que entre en funcionamiento la hormona glucagón, que es la que nos permite quemar grasa y romper las células grasas que tenemos almacenadas en nuestro cuerpo. Principalmente va a recurrir a nuestras reservas. Por eso es sumamente importante que no estemos haciendo comidas constantemente para dar lugar a esta hormona que es muy favorable. Entonces, debido a esto, y recapitulando con lo que fuimos incorporando en los módulos anteriores, vemos que cuantas menos comidas hagamos durante el día, esto va a favorecer la quema de grasa de nuestras reservas, siempre y cuando tengamos un déficit calórico y ahí podamos darle lugar a que pueda actuar la hormona glucagón. Siempre deberíamos tener la mayor cantidad de tiempo estabilizado el nivel de glucosa en sangre. Por eso tampoco es recomendable comer cada 2 horas, porque si por ejemplo vemos que la insulina tarda aproximadamente en reducir, o mejor dicho, nivelar el número de glucosa en sangre en aproximadamente 2 horas, cuando termina de actuar yo le meto comida nuevamente, se mantiene activa y el glucagón nunca tiene lugar. Por eso es que acumulamos grasa y ganamos peso. Obviamente que por esta razón las dietas altas en grasa son recomendables con respecto a dietas altas en carbohidratos, ya que la grasa dietética no eleva los niveles de insulina. Y por eso también la confusión de que siempre las dietas cetogénicas están basadas principalmente en grasa porque no se eleva la insulina. Pero a su vez, lo que importa también es el déficit calórico para perder grasa. Por lo tanto, si estamos en un déficit calórico y en condiciones normales, no deberíamos preocuparnos excesivamente por la insulina en sí, sino de mantener nuestros nutrientes, macronutrientes y micronutrientes cubiertos y a su vez hacer un recorte de las calorías. Pero ¿qué pasa cuando esto no funciona correctamente? Y hablamos de la diabetes tipo 2, que es una resistencia a la insulina y a la leptina. El cuerpo de estas personas, si bien secretan esta insulina,
y tienen una respuesta de leptina, no es adecuada. En el caso de las personas resistentes a la insulina, lo que sucede es que no pueden bajar los niveles de glucosa en sangre, por eso su cuerpo secreta más insulina y a su vez, si tiene un tratamiento en el cual se inyecta insulina, estamos empeorando la situación. Por lo tanto, lo que debemos hacer es sostener una dieta a largo plazo que sería baja en carbohidratos principalmente, no necesariamente alta en grasas, para estas personas con una que no tienen sensibilidad a la insulina precisamente. Sus células tiroideas no reciben la señal de saciedad, por lo tanto siguen teniendo hambre y siguen comiendo. Esto también es resistencia tanto a la insulina como a la leptina. Se da obviamente una acumulación de grasa y no se puede salir de este círculo vicioso de tener elevados los niveles de glucosa en sangre, elevada la secreción de insulina, el almacenamiento de grasa y la poca saciedad en su dieta en general. Pero la solución, digamos, que tenemos a mano, gratis, y que está a nuestro alcance para revertir este síndrome, que en sí es una enfermedad que podemos revertir, la diabetes de tipo 2, se puede manipular mediante la dieta, baja en carbohidratos, ayuno intermitente y la actividad física, siempre con supervisión médica. ¿Por qué? Porque estas tres herramientas que acabo de mencionar, la dieta, el ayuno y la actividad física, bajan de por sí los niveles de glucosa en sangre. Y si a su vez se le está inyectando insulina o suplementando con insulina, esto hace que los niveles se reduzcan aún más de glucosa en sangre y esto pueda darse un cuadro de hipoglucemia. Por eso es muy importante la supervisión médica para regular las cargas si es que se está tomando alguna medicación o si se está prescribiendo insulina. Obviamente todo tiene la misma base y el porqué de la recomendación de las dietas bajas en carbohidratos son la mejor profilaxis contra las enfermedades modernas. A su vez, las recomendaciones oficiales van en contra de nuestra naturaleza en sentido opuesto a nuestra salud. Obviamente siempre por intereses económicos. Por eso mismo es que estoy dando este curso para que puedas informarte y si bien no pido que dejes tus tratamientos médicos, obviamente, pero que abras un poco la mente y los ojos a la hora de tomar alguna medicación o de recurrir a un profesional. Te espero en la próxima lección de este módulo número 3 para seguir aprendiendo.